Mi tío Sergio tomó mi mano. Gracias por venir, Simon, dijo. Estaba luchando con todas mis fuerzas por contener las lágrimas. Sergio era mi último pariente vivo y estaba muriendo. Minutos antes, su médico me había entregado la noticia en el pequeño vestíbulo al final de la unidad de cuidados intensivos. Siempre había estado muy cerca de mi tío Sergio. Él era el hermano de mi madre y como un segundo padre para mí. 2 años antes, mientras veía como el ataúd de mi madre era bajado a su tumba, Sergio me puso el brazo alrededor y me dijo, ella está en un lugar mejor, hijo. Ahora solo estábamos Sergio y yo, y él sabía que era su turno. Desde que se había enfermado, había venido al hospital todos los días. Él pensaba que venía por su bien, pero ahora me di cuenta de que venía por el mío. Hoy había hecho que el doctor llamara y dijera que necesitaba irme temprano, ya que era urgente que hablara con él. De todos modos, iba a venir, solo llegaré un poco antes, dije. Cuando llegué, Sergio dijo, necesito hablar contigo sobre el dinero de los huevos, en una voz que se iba debilitando. El dinero de los huevos era una especie de leyenda familiar, comenzó con mi bisabuelo Simon, mi homónimo, cuyo padre había sido abogado, pero Simon quería ser agricultor. Su padre se oponía, pero el joven Simon había estado criando gallinas detrás de la casa de la familia adinerada. Esto era un poco embarazoso para la familia acomodada. Simon vendió los huevos y ahorró el dinero. Cuando Simon tenía 20 años, su padre se plantó y dijo que ya había tenido suficiente de las gallinas. Si Simon se negaba a entrar en lo que su padre consideraba una profesión adecuada, sería cortado de la riqueza de la familia. Lo que su padre no sabía era que Simon había ganado considerable dinero con la venta de los huevos. Simon dejó su hogar y se estableció en una granja. Prosperó enormemente en esta empresa, hasta el punto de reconciliarse con su familia después de salir por su cuenta. Simon siempre guardaba el dinero de los huevos en un fondo especial. Eventualmente, le dio este dinero a mi abuelo como una especie de fideicomiso para las futuras generaciones de la familia. Mi abuelo tuvo 2 hijos, mi madre Sonia y mi tío Sergio, a quienes utilizó el dinero de los huevos, como se le llamaba, cada vez que había un problema financiero en la familia. Mi madre y mi tío Sergio decían, vamos a usar el dinero de los huevos, y luego reían histéricamente. Quizás fue por las risas que vi el dinero de los huevos como una especie de broma. Sergio era abogado como el padre de Simon, pero Sergio siempre vivió de manera muy frugal en una pequeña casa con necesidades muy modestas. Nunca se había casado, a menudo diciendo que se casaría cuando encontrara a una mujer tan buena como su madre o su hermana, pero supongo que nunca lo hizo. Tío, si no hay nada en el fondo de los huevos, no me importa. Estoy aquí por ti, no por el dinero, dije. Lo sé, y por eso te llamé. El próximo mes te casarás con Nancy, aunque tan buena como parece y tan bonita como es, hay algo en ella en lo que simplemente no puedo confiar. Se dice que no conoces a tu cónyuge hasta que has estado casado durante mucho tiempo, dijo, y luego hizo una pausa antes de continuar. En mi escritorio en casa encontrarás mi testamento y toda la información sobre el fideicomiso familiar Simon Montaño. Por favor, no le digas a tu esposa sobre esto hasta que estés completamente seguro de ella y hayan estado casados durante al menos 5 años. Prométeme esto y me iré a mi eterno descanso en paz. ¿Qué podía hacer? Le hice la promesa que buscaba. Creía que era un asunto pequeño e insignificante. Me demostraron que estaba muy equivocado. Pasé otra hora con mi tío. Durante ese tiempo, parecía irse a dormir, pero luego los monitores pitaron y zumbaban. Mi tío Sergio se había ido para unirse a mi madre y 3 días después, enterré a mi tío en la parcela familiar, al lado de mi mamá y papá. Sus padres estaban allí, al igual que toda la familia, en el pequeño cementerio fuera. Nancy, mi prometida, no pudo asistir al funeral porque tenía exámenes finales. Nancy era entonces una estudiante de medicina de 4º año. Nancy y yo habíamos estado juntos durante aproximadamente 2 años, pero nunca había tenido buena química con el tío Sergio. Nancy puede ser un poco intimidante, es una persona muy decidida. Desde la secundaria, se había enfocado en convertirse en doctora. Hizo cada sacrificio que se necesitaba, lo que la dejó un poco socialmente limitada. Es una mujer bonita, algunos incluso dirían que es hermosa. Con 1.68 metros y cabello rubio hasta los hombros, tenía la figura de una animadora, pero la personalidad de un nerd de computadora. No era la mejor en matemáticas, que es como nos conocimos en la universidad. Yo era tutor para aquellos que tenían dificultades con el cálculo. Nancy era una carga para mí. Necesitaba buenas calificaciones para entrar a la escuela de medicina, y eso significaba no solo aprobar cálculo, sino hacerlo muy bien. De alguna manera, parecía que conectábamos. Mi ambición era enseñar, ambos estábamos dedicados a ayudar a los demás y ninguno de los dos tenía mucha experiencia en relaciones. Comenzamos lo que yo llamaría salidas de estudio, nos juntábamos a estudiar y terminábamos en la cafetería. Gradualmente comenzamos a darnos besos de camino a casa. La noche que recibí la noticia de la muerte de mi madre, estaba con Nancy. Al día siguiente le pedí que se casara conmigo, pero pospusimos la boda hasta que me graduara y encontrara un trabajo de docente. Una semana después del funeral de Sergio, abrí el cajón del escritorio de mi tío y descubrí que me había dejado una gran carga.
Allí estaban ordenadamente dispuestos su último testamento y los documentos de un fideicomiso del cual yo era el único beneficiario. Los estados de cuenta mensuales de bancos y corredores lo decían todo. El fideicomiso familiar Montaño contenía casi $7 millones. Nancy y yo habíamos estado viviendo juntos durante varios años mientras ella completaba sus estudios. Yo obtuve mi certificado de enseñanza y la boda estaba planeada para el mes siguiente. Yo estaría manteniéndonos con mi salario de maestro mientras ella completaba su carrera. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer, ya que deseaba convertirse en cirujana. El dinero que había heredado haría la vida más fácil, pero había prometido mantenerlo en secreto. También veía el dinero de los huevos como una especie de obligación personal, algo que debíamos transmitir a nuestros hijos. No le conté a Nancy sobre el fideicomiso y, en su lugar, llevé el dinero a una firma de inversiones en Manhattan. Si necesitábamos algo, recurría a los fondos, siempre haciendo que pareciera que había pedido prestado el dinero y estaba luchando por devolverlo. De alguna manera, eso era cierto, ya que tenía la intención de reembolsar el fideicomiso lo mejor que pudiera. Los padres de Nancy nos organizaron una hermosa boda, pero rechacé su oferta para pagar la luna de miel. Nos llevé a un costoso resort caribeño, diciéndole a Nancy que el tío Sergio me había dejado una herencia para nuestra luna de miel, y eso era cierto. Durante esos primeros años de nuestro matrimonio, vi muy poco a Nancy, parecía que estaba constantemente estudiando, pero cuando estábamos juntos, la vida era buena. Mi carrera eventualmente me mantuvo muy ocupado. Era maestro en una escuela pública en un distrito prestigioso donde enseñaba segundo grado. Con mi formación en matemáticas, podría haber enseñado en la secundaria e incluso haber obtenido un grado avanzado y convertirme en profesor universitario. Sin embargo, mis aspiraciones eran cambiar la vida de mis estudiantes para mejor. Mi corazón me decía que el mejor lugar para hacerlo era enseñando a niños pequeños. Nancy no comprendía la naturaleza de mi vocación, pero al principio lo aceptó. Dije que éramos muy felices con ella como estudiante de medicina y yo enseñando a niños pequeños. Esperaba con ansias algún día tener hijos propios. Eventualmente, Nancy se graduó e hizo su pasantía en el centro médico local. Pasé de verla muy poco a casi no verla en absoluto. Sin embargo, sabía que ella estaba trabajando hacia un objetivo. Creía que cuando su pasantía terminara, estaríamos verdaderamente juntos. Sin embargo, pronto se embarcó en una residencia. Antes de darme cuenta, habíamos estado casados durante 5 años. El momento había llegado para contarle a Nancy sobre el dinero de los huevos, pero algo me detenía. Sabía que debía decírselo, pero algo me mantenía en silencio. Finalmente, admití para mí mismo que no confiaba en mi esposa. Ella era ambiciosa y demasiado consciente de su posición social. Me decía que con el tiempo maduraría y entonces podría revelar el dinero de los huevos. Nancy completó su residencia y comenzó su carrera como cirujana. Pensé que nos veríamos más, pero no fue así. Sin embargo, los ingresos de Nancy aumentaron enormemente y pronto comenzó a hablar sobre comprar una casa. Vi esto como un buen signo de que planeábamos formar una familia. Nancy insistió en comprar una casa cara en un vecindario de moda que sentía que coincidía con su nuevo estatus inflado. Soy cirujana y esta es la casa de un médico exitoso, me dijo. La casa era la clásica mansión, usando demasiado de un terreno pequeño y teniendo un diseño interior que creaba mucho espacio inútil. Tenía un garaje independiente para 3 autos que Nancy pronto llenó con un lujoso coche caro y un vehículo todoterreno 4x4. Nuestro pequeño Subaru, que yo conducía, estaba apretado en el tercer espacio. Mi sugerencia de que era hora de considerar comenzar una familia fue desestimada. Ahora tenemos nuestra libertad, los niños nos atarían. Es tiempo de disfrutar nuestro éxito, argumentó. Sin embargo, no disfrutábamos de nuestra libertad, o al menos yo no. Pasé muchas noches y fines de semana solitarios en una gran casa vacía. Vivíamos en un vecindario de postal donde las casas estaban cerca pero las personas eran distantes. Supuestamente, Nancy estaba trabajando tanto noches como fines de semana, pero comencé a sospechar que no todo era trabajo. Por aburrimiento, comencé a ofrecerme como voluntario los fines de semana en la guardería local y pasaba mis noches en salas de chat por internet. Fue esta última actividad la que llevó a un extraño desarrollo. Generalmente frecuentaba grupos orientados a la educación donde discutíamos las tendencias actuales en educación. Una noche, un novato apareció con una pregunta peculiar y muy específica. Este es Hermes, escribió. ¿Alguien sabe sobre un programa educativo llamado Doctrina? Estaría interesado en sus pensamientos. La mesa en la que estaba esa noche estaba compuesta principalmente por administradores escolares. Habían oído hablar del software educativo que mencionaba, era un paquete complicado de programas asistidos por computadora para niños de educación primaria, que estaba recibiendo mucho bombo en la prensa en ese momento. La mayoría de los administradores en la mesa esa noche eran muy entusiastas, sin embargo, mi escuela era un sitio de prueba y sabía que el software era tecnología inútil. Comenté, está muy bien, pero Doctrina requeriría una gran inversión en hardware para casi todas las escuelas. Incluso las escuelas mejor financiadas tienen solo 1 o 2 computadoras por aula en los grados inferiores. Usar este software requeriría una gran inversión por una ganancia modesta,
lo que descarta las escuelas públicas y solo unas pocas escuelas privadas de élite. Sin embargo, si estás gastando una pequeña fortuna enviando a tu hijo a una escuela privada, ¿quieres que tu hijo sea enseñado por una máquina? ¿Qué pasa con la educación en casa?, preguntó Hermes. Yo tenía pensamientos sobre eso y pronto sugirió que tuviéramos una charla privada. Discutimos las posibilidades de éxito de doctrina en el campo educativo durante las siguientes 4 horas. Era después de las 2 de la mañana cuando nos desconectamos. Sin embargo, mi esposa aún no había llegado a casa, entró alrededor de las 3 y tropezó al entrar en nuestro dormitorio. Yo hice como si estuviera dormido. Claramente había estado bebiendo y, por lo tanto, no había estado trabajando. Lanzó su ropa al cesto de la ropa sucia y se dirigió al baño principal del dormitorio. Antes de irme al trabajo al día siguiente, revisé el cesto. Nancy seguía durmiendo. Supuestamente trabajaba en el turno de 4 de la tarde a medianoche, pero yo tenía mis dudas. La ropa en el cesto no era lo que se usa para trabajar, particularmente la lencería elegante que estaba manchada con evidencia de intimidad. Cualquier fe que tuviera en mi esposa se había perdido. Durante las siguientes 2 semanas, anduve como en una especie de niebla, preguntándome qué había pasado con mi vida y tratando de determinar un camino a seguir. ¿Qué había salido mal? ¿Fue algo que hice o no hice? ¿Fue un hombre o muchos? Debía confrontarla. Deberíamos intentar la consejería. Había tantas preguntas pero ninguna respuesta fácil. El pequeño Jeffrey Anderson me sacó de eso. Era un niño brillante, pero estaba luchando. Tenía problemas evidentes de lectura y estaba teniendo dificultades con la pronunciación. Sospechaba que tenía una discapacidad de aprendizaje. No teníamos las instalaciones para evaluarlo adecuadamente en nuestra escuela. Hacíamos pruebas, pero era estrictamente rutinario. Sabía que sus padres tenían recursos. Les informé sobre lo que sospechaba en la reunión de padres y maestros y recomendé varias buenas fuentes para ayudarles. Como era de esperar, Jeffrey tenía un problema y necesitaba ayuda extra para superarlo. Ayudar a Jeffrey me distraería de mis problemas maritales. Al final de la evaluación y la reunión de intervención, el señor y la señora Anderson me agradecieron. La señora Anderson me abrazó y dijo, «Eres un hombre maravilloso, tu esposa es una mujer muy afortunada aunque no parece saberlo». La señora Anderson era supervisora de enfermería en el hospital de mi esposa, y su esposo era un abogado prominente. Jack Anderson luego me estrechó la mano y dijo, «Si alguna vez necesitas algo, Simon, no dudes en pedirlo». Salí sintiéndome como un gigante, estaba en la cima de mi profesión. Fue entonces cuando recibí un correo electrónico críptico de Hermes, diciéndome que me conectara al foro de discusión esa noche para una charla privada. Mi siguiente correo electrónico fue de mi esposa, diciéndome que llegaría tarde nuevamente esa noche. Me conecté al foro de mensajes alrededor de las 11 de la noche. Hermes estaba allí esperándome. «Hola, profe», comenzó. «Te debo esa cuestión de doctrina», se desplomó, «me ahorraste un montón». «Me alegra, pero, ¿es eso lo que haces, invertir?» «Sí, comencé como trader diurno con algo de dinero familiar, pero casi lo pierdo todo». Sin embargo, conocí a este tipo que dirige un fondo que invierte en startups. He estado invirtiendo con él durante unos 3 años. No siempre acierta, pero cuando lo hace, es un buen pago. Estaba promoviendo esta doctrina hasta que le informé. Está agradecido por la ayuda que nos diste. Bueno, me alegra ayudar, respondí. Mira, mi amigo y yo lo discutimos y, bueno, tenemos un trato. Es una apuesta muy arriesgada, si estás interesado. Puedo darte una parte de mi inversión, la inversión mínima es de 5,000,000. Te dejaré tener una parte de mi inversión, cualquier cantidad que quieras hasta 5,000, dijo. Bueno, supongo que podría invertir parte del dinero de los huevos, escribí. Ja, eso es buen dinero de huevos. No conocía a este tipo más allá de hablar por un foro de mensajes, pero algo me estaba empujando esa noche. Estaba emocionado por mi éxito con Jeffrey Anderson y en un momento bajo, porque podía sentir que la señora Anderson sabía lo que mi esposa estaba haciendo a mis espaldas. ¿Sabes, amigo?, escribí, voy a entrar, pero quiero una participación completa, 5,000,000. En serio. Eres un maestro, me dijo. Como dije, tengo dinero de huevos. ¿Huevos? ¿Quién lo diría? Pero, ¿cómo se llama esta compañía? La compañía se llama Odo, pero estamos invirtiendo en la compartición, la están llamando Twitter. Sí, sé que es un nombre ridículo. Era un nombre muy ridículo, pero supongo que sabes lo que pasó. Estaba dentro sin ninguna idea de en qué me estaba metiendo. Si Hermes hubiera explicado lo que era, ciertamente lo habría rechazado. En mi opinión, era una idea tonta seguir con un hombre tonto. Era el primero de varias ideas tontas, a veces fracasaban, pero cuando funcionaban, los retornos eran excelentes. 5 años después de invertir en Twitter, estaba observando a mi esposa desde el otro lado de un salón de baile. Las cosas entre Nancy y yo habían ido cuesta abajo. Estábamos en una recaudación de fondos y fiesta navideña para el hospital. Todos estaban vestidos de gala, excepto el profesor,
Yo llevaba mi mejor traje azul y podía sentir la vergüenza de mi esposa. Por su parte, ella estaba colgada del brazo de un joven cirujano, su último amante. Pronto comenzaría el baile, y ella estaría en sus brazos, bailando demasiado cerca para ser respetable. Debería haberme importado, pero el divorcio era definitivamente una posibilidad. El problema era que era demasiado rico en ese momento, era más rico de lo que cualquier hombre tenía derecho a ser. Había ocultado esta riqueza, pero no podía ver cómo no saldría a la luz en un divorcio y perturbaría mi vida. Era un extraño conjunto de circunstancias que me había traído a este lugar en mi vida. Había estado usando secretamente el dinero de los huevos para hacer el bien, pero ejerciendo un gran cuidado para evitar revelar que poseía ese dinero. Sin embargo, el destino aún no había terminado conmigo ni con el dinero de los huevos. Señor Montaño, dijo una mujer, tomándome el brazo. Me giré de observar a mi esposa para encontrar a la señora Anderson a mi lado. Oh, hola, Mary, dije. Debí haber sabido que estarías aquí. Felicitaciones por ser nombrada jefa de enfermería. Gracias, y si no te importa, me gustaría presentarte a varias personas. Me llevó a un pequeño grupo. Conoces a mi esposo Jack, y esta es Leslie Valle, nuestra presidenta del hospital, su esposo Arthur y Donna Silva, dije, interrumpiéndola. Somos viejos conocidos. Mary se volvió hacia Donna. Oh, ¿conoces al señor Montaño? Sí, Simon es voluntario en la guardería que utilizo. Me temo que le he impuesto varias veces al llegar tarde para recoger a mis hijos. Donna era una mujer de estatura baja con una figura redonda, no exactamente gorda, pero con caderas anchas y mangos voluminosos, como los viejos dibujos de ninfas de madera sexys. Pensé en la primera vez que la vi, estaba cautivado por su suave cabello negro, cortado en un estilo que marcaba su hermoso rostro redondo. Tenía 2 hijos inscritos en el centro de guardería donde yo era voluntario. Era enfermera registrada en el hospital, trabajando los fines de semana para evitar los turnos nocturnos. Tenía poca ayuda en casa desde que su marido había fallecido hace 2 años. La guardería de fin de semana es muy limitada y difícil de mantener debido a la baja demanda y el costo significativo. Nuestra guardería funcionaba 7 días a la semana gracias a una subvención de una fundación misteriosa con un nombre extraño, la Fundación OAM. Nunca es una imposición ayudar a una hermosa mujer en necesidad, dije, provocando una risa en el grupo y una sonrisa tímida y avergonzada de Donna. El abogado Jack Anderson intervino de inmediato, diciendo, bien dicho y obviamente cierto, ya que proviene del mejor educador que conozco, alguien que se ha comprometido con la excelencia. Ahora era mi turno de sonrojarme de vergüenza, pero Mary Anderson comenzó a explicar de inmediato a Donna y al señor y la señora Valle sobre cómo había detectado el problema de aprendizaje de Jeff y ayudado a elaborar un plan de intervención para él. Jeffrey comienza la escuela secundaria el próximo año y es el mejor de su clase gracias a este hombre, dijo, inclinándose hacia mí y dándome un abrazo. La excelencia en la profesión es algo a lo que todos aspiramos, pero pocos de nosotros lo logramos, notó la autora Valle. Luego, la señora Valle añadió, sin embargo, algunos dejan que su naturaleza más baja los guíe. Mientras Leslie Valle decía esto, miraba hacia el otro lado de la sala, donde mi esposa había comenzado a bailar con su nuevo amante. No creía que las actividades de mi esposa fueran completamente secretas, pero parecía que eran mucho más conocidas de lo que había creído. En ese momento, Donna dijo, voy a ser directa aquí y pedirle a este excelente caballero que baile. Así fue como llegué a sostener por primera vez a Donna Silva en mis brazos, una mujer que desde ese momento parecía llenar perfectamente el espacio entre mis brazos y el vacío en mi vida. Esa noche llevé a Donna a casa, dejando a mi esposa para que encontrara su propio camino de regreso a la casa que a veces compartíamos. Donna vivía en una pequeña casa de ladrillo en una calle lateral. Me invitó a entrar por un café. La observé cariñosamente mientras revisaba a sus hijos que dormían en sus camas. Luego, le pagó a la joven que cuidaba de ellos, sacando el dinero de un pequeño monedero en su bolso. Lo poco que le pagó a la chica dejó el monedero vacío. Una vez más, mi atención se centró en cuán a menudo había una distinción entre la felicidad doméstica y la riqueza financiera. Nos sentamos en su cocina bebiendo café hasta las primeras horas de la mañana. La presioné para que me hablara de su vida. Me contó sobre su infancia y su paso por la escuela de enfermería, y luego sobre conocer a su esposo y enamorarse. Habló de dar a luz primero a su hijo y luego a su hija. Todo esto fluyó de ella como un río desbordado que corre hacia el mar. Luego, se encontró con una represa y lentamente me contó sobre la trágica muerte de su esposo. Ella y los niños estaban en el coche con él, viajando para visitar a su anciana madre, cuando un camión se desvió y lo mató, además de herirla a ella. Afortunadamente, los niños estaban a salvo en la parte trasera, pero Jason murió y ella estuvo 3 semanas en el hospital. El camión pertenecía a una empresa que tenía poca cobertura de seguro. El acuerdo de Jason se agotó pronto en nuestros gastos de vida. Ese primer año trató de suavizar las dificultades que enfrentó tras la muerte de su esposo, pero no la dejé. Le hice contarme todo, sabiendo que relatarlo aliviaba la carga. No sé qué haría sin la guardería reducida que me otorgaron en el centro donde trabajas, dijo. Me pregunto cómo lo gestionan. Oh, ya sabes, personas como yo donan algo de tiempo y padres como tú ayuda.
Además, tenemos benefactores. Sí, estoy muy agradecido contigo, dijo, cubriendo mi mano con la suya y dándole un apretón. Y estoy muy agradecida con esa fundación OAM. Debería escribirles y decirles cuánto me han ayudado y cuán agradecida estoy. Oh, estoy seguro de que lo saben, respondí. Bueno, aún así me gustaría decírselo. ¿Podrías conseguirme su dirección?, preguntó. Trabajaré en eso, pero es muy tarde y debería irme. Creo que te equivocas, de hecho, es muy temprano, pero te dejaré ir si prometes volver y contarme todo sobre ti y no dejarme hacer toda la conversación como hice anoche. Hice esa promesa y tenía la intención de volver. En casa esa noche, encontré a mi esposa esperándome. Estaba furiosa y dispuesta a pelear, pero no tenía razones para darle lo que quería. Mira, estoy cansado y cualquiera que sea tu problema, me voy a la cama. Oh, no puedes dejarme sin una palabra en un evento público. ¿Cómo esperabas que volviera a casa? Esperaba que tu novio te llevara a casa, dije, dándole una mirada que esperaba transmitiera que sabía sobre sus relaciones extramaritales. ¿Cómo te atreves a hacer tal acusación? Como dije, estoy cansado y no es una acusación, sino un hecho conocido por la mayoría, sino por todos, tus compañeros de trabajo. Tú y, creo que su nombre es Dr. Anthony Vincent, han estado saliendo muy públicamente durante varios meses. Esta noche lo estabas exhibiendo frente a tus colegas. Tony es un amigo y eso es todo, respondió. Bueno, asumo que tu amigo te llevó a casa. Si supieras algo, sabrías que Tony monta una motocicleta y no estaba vestida para eso. Nancy, no puedes entender que simplemente ya no me importa. ¿Por qué? Supongo que tienes algo con esa mujer con la que te fuiste esta noche. Con eso me di la vuelta abruptamente, ella casi se cae por las escaleras, no esperando que la confrontara. Donna Silva no, ella es una viuda y una madre, el tipo de mujer decente que alguien como tú no puede entender. No esperaba una defensa de Donna y, mientras se agarraba el pasamanos para no caer, pude ver algo cruzar su rostro, una mezcla de miedo y pérdida, pero luego recuperó su ira y, al llegar a la parte superior de las escaleras, dijo, «Me odias por mi éxito». En la puerta de nuestro dormitorio, volví a girarme hacia ella, esta vez por curiosidad, no por enojo. ¿Por qué pensarías que te odio?, pregunté. Porque soy una cirujana prominente y tú eres un maestro de escuela primaria sin importancia. Solo pude sacudir la cabeza mientras entraba en el dormitorio y me preparaba para dormir. Aparentemente, ella pensaba que había notado un punto con su última afirmación. Todo esto es mío, ¿sabes?, afirmó. La casa y todo lo que hay en ella, el Mercedes y el SUV, el dinero en las cuentas bancarias y nuestros $41,000 son todos por mis ganancias. Pero no el dinero en el fondo de los huevos, ni $1 vino de ella de los decenas de millones que yo ganaba más en una semana de lo que ella ganaba en un año, ni podía reclamar la propiedad total del resto de nuestras posesiones compradas con la ayuda de mi sueldo de maestro. Sin embargo, solo sentí decepción al ver que había puesto las cosas antes que el amor en nuestro matrimonio. ¿Por qué, Nancy? ¿Cómo puedes estar tan obsesionada con las cosas materiales?, pregunté. Mientras decía esto, agradecí al tío Sergio por su consejo. Había mantenido el dinero de los huevos como mi secreto porque no podía estar seguro de mi esposa. Entré al baño de la suite principal y cerré la puerta detrás de mí. Nancy primero intentó abrir la puerta y luego gritó a través de ella, «En el divorcio, veré que no te quedas con nada». Entonces, gracias a Dios, se calló. No estaba allí cuando terminé en el baño y volví a entrar al dormitorio. Me encogí de hombros y me fui a la cama. El día después de Acción de Gracias, Nancy efectivamente clavó un cuchillo en nuestro matrimonio. Habíamos pasado las vacaciones en casa de sus padres, con Nancy pretendiendo que éramos la pareja amorosa. Cuando sirvieron la comida y su madre finalmente se sentó a la mesa, las primeras palabras que salieron de la boca de su madre, con toda la familia escuchando, fueron, «Simon, ¿cuándo puedo esperar ver algunos nietos?» «Pregúntale a tu hija», respondí. Nancy me lanzó una mirada de enojo y entonces se lanzó a su respuesta estándar sobre cómo teníamos que esperar hasta que su carrera estuviera más establecida. Al final de esto, su madre le dio su consejo habitual de que no debíamos esperar demasiado. Al día siguiente, Nancy nos aseguró que habíamos esperado demasiado. «Me voy de vacaciones de Navidad», me informó. «¿A dónde propones que vayamos?», pregunté. «No vamos, yo voy con un amigo». «Este es un amigo masculino, asumo». «No es asunto tuyo», siseó. «Bueno, no es Tony Vincent porque escuché que te dejó por un modelo más joven». Se enfureció con esto y salió de la casa. Me senté un rato y luego decidí llamar a una agencia de viajes. «Sí, puedo reservar ese viaje», me informó la mujer, «pero tengo que advertirte que puede tener un alto precio durante la semana de Navidad y eso es sin contar las tarifas de entrada al parque y de las atracciones». «Solo haz la reserva, pero retén el compromiso final hasta que la dama diga que sí», le dije. Le había estado viendo a Donna con bastante frecuencia durante el último año. A menudo la llevaba a ella y a sus hijos a cenar cuando ella venía a recogerlos de la guardería los fines de semana. Los niños se habían familiarizado conmigo. Daryl tenía 6 años y Cheyenne 4.
Daryl fue nombrado en honor a su abuelo paterno y Cheyenne fue nombrada en honor a la madre de Donna. Aunque Donna y yo nos habíamos vuelto cercanos, no había una relación física. No era que me estuviera conteniendo por alguna moralidad malentendida, en lo que a mí respecta, no le debía nada a Nancy ni a nuestro matrimonio. Pero podía sentir el conflicto dentro de Donna, la buena esposa todavía tratando de recuperarse de la muerte de su esposo. Fue en este sentido que le pedí a Donna y a sus hijos que me acompañaran a Disney World en Florida durante la semana de Navidad. Primero le mencioné esto a Donna fuera del alcance de los niños, ella se mostró inmediatamente reacia. ¿Crees que es prudente?, preguntó. Si te preocupa mi esposa, no te preocupes, le informé. Ella estará de vacaciones con un amigo. No, esa no era mi preocupación. Estaba considerando el gasto. Bueno, no te preocupes, tengo dinero reservado para ocasiones como esta. Cuando le dijimos a los niños, estaban emocionados, pero me ocurrió que Donna ya sabía que mi esposa no sería un problema. Lo que ella sabía era algo que tendría que explorar. Hice una cosa más, llamé y contraté a una agencia de investigación privada, una gran empresa con los recursos para seguir a mi esposa durante su viaje. Nuevamente, alguien me recordó el gasto y les aseguré que no sería un problema. ¿Qué tal si te envío un depósito de $25,000 y me facturas semanalmente? Con mi esposa siendo seguida, me preparé para el final del trimestre escolar y mis vacaciones. Por primera vez en años, esperaba con ansia la Navidad. Volamos a Orlando en la víspera de Navidad. El viaje con 2 niños pequeños fue agotador. La suite que había reservado tenía 2 grandes dormitorios y Donna tomó uno con los niños. Yo dormí solo en una cama king size. Los niños nos despertaron temprano en la mañana de Navidad, ansiosos por comenzar. Pasamos el día en las atracciones y paseando por el parque, sin embargo, para la tarde ya estábamos todos agotados. Fue un día agitado en el parque, pero esperaba menos multitudes para el resto del viaje. Poco después de una cena temprana, primero Cheyenne y luego Daryl se quedaron profundamente dormidos. Abrí una botella de vino del servicio de habitaciones y Donna y yo nos acomodamos en el sofá. Donna tomó un sorbo de vino y luego se excusó. Supuse que estaba cansada y se iba a la cama. Donna regresó con una transparente ropa de dormir tipo Baby Doll. Estaba atónito y apenas logré balbucear un ¿qué demonios? Oh, ¿no te gusta?, bromeó, sosteniendo el dobladillo de su prenda desde los lados y haciendo un pequeño giro. Cuando la vi por primera vez, pensé que se parecía un poco a una ninfa de intimidad clásica, pero al verla de esta manera supe que era la ninfa más sexy que jamás haya existido. Cuando llegó al final de su pequeño giro, me levanté y la agarré. La intimidad que si yo no puede ser descrita, parecía no haber un final material para nuestra pasión, y eso era porque no era solo pasión, cada uno sabía que el otro se había enamorado. Sin intimidad, ahora avanzamos a un estado de intimidad física al que muchos aspiran, pero poco logran. Agotados en las primeras horas de la mañana, yacíamos abrazados y le pregunté, ¿por qué ahora, Donna? Porque te amo y te he querido durante algún tiempo y sabía que tú también me querías, pero respetaste a él y a mí lo suficiente como para esperar. Sabía que el del que hablaba era su difunto esposo. Entonces dormimos, y no fue hasta casi el último día, sentados en un pequeño café bebiendo café sobrevalorado, que le pregunté qué sabía de la nueva amiga de mi esposa. Sus hijos estaban jugando cerca y ella los observaba, sin mirarme mientras hablaba. Es el Dr. Serman y es un poco un escándalo, me temo. ¿No es Thomas Serman? El jefe de medicina del hospital. Sí, ese Thomas Serman, respondió. Pero está felizmente casado y debe ser al menos 15 años mayor que Nancy. Más bien 20, argumenté, y se dice que solo estaba teniendo un romance con una mujer más joven, hasta que su esposa lo sorprendió en la cama con ella y lo echó. Ahora dicen que está tratando de poner buena cara a la situación, sin embargo, nadie cree que dure mucho en el hospital. Ella se dio cuenta entonces de lo que había dicho sobre mi esposa, se volvió hacia mí con la cara roja y se disculpó. No te preocupes, ella hace eso y más, admití. No quería volver a casa, pero sabía que teníamos que hacerlo. Llegamos a casa en la víspera de Año Nuevo justo a tiempo para celebrar la caída de la ola. No fui a casa esa noche, sino que me quedé en casa de Donna. Mi esposa regresó a casa la tarde siguiente, apenas una hora después de que llegué. Se veía bien y bronceada, claramente de unas vacaciones al sol. Creo que su propio bronceado impidió notar el mío. En cualquier caso, no intercambiamos un beso de bienvenida a casa. La atmósfera fría permaneció entre nosotros hasta febrero, cuando volví a casa de la escuela y la encontré sentada en nuestra sala de estar. Sabía cuál era su problema, había mantenido la vigilancia sobre ella. La noticia del romance entre el director médico y el cirujano había llegado a los fideicomisarios del hospital y uno de los amantes tenía que irse. Ellos eligieron. Ella quería que la consolara, pero me resultaba difícil hacerlo. También intentó recuperar mi buena voluntad, sin embargo, como dice el refrán, ese barco ya había zarpado. En abril, mi matrimonio con Nancy llegó a una conclusión abrupta. Esperé a que ella se recuperara profesionalmente antes de exigir el divorcio. Su regreso a su vocación no fue fácil, los hospitales en nuestra región eran conscientes de su reputación y no querían nada que ver con ella.
Finalmente, encontró un lugar en un pequeño hospital que había adoptado la cirugía bariátrica de pérdida de peso, como especialidad para sobrevivir en el actual entorno de atención médica. La cirujana principal era una mujer y Nancy era su asistente. Supuse que era una caída sustancial en prestigio, pero quizás no en salario. En cualquier caso, las cosas estallaron por algo de mi parte. Donna y yo habíamos sido cuidadosos al principio para tomar precauciones. Cuando regresamos de Florida, Donna comenzó a tomar la píldora, o más precisamente, un parche de algún tipo. No soy lo suficientemente conocedor para saber que salió mal, pero ella estaba embarazada y no podría haber estado más feliz con ella trabajando en un hospital. La noticia se difundió rápidamente. Un día, volví a casa de la escuela, decidido a cambiarme y partir hacia la casa de Donna, y encontré a Nancy esperándome. Bueno, has embarazado a tu pequeña amante, me acusó. Solo me encogí de hombros y dije, sí, estamos muy contentos. Esto hizo que Nancy estallara, como sabía que lo haría, y comenzó a maldecir a Donna y a mí. Cuando se calmó un poco, dije lo más tranquilamente que pude, esto debe ser humillante para ti, así como tu notable estatus lo es para mí. Pero si quieres mitigar el dolor, te sugiero que te divorcies de mí lo más rápido posible. Eres un bastardo, ni siquiera te da vergüenza. En lo que a mí respecta, no tengo nada de que avergonzarme, respondí. Voy a reclamar adulterio y nombrar a la pequeña madre como tu amante. No lo harás. Verás, tengo fotos. Te he estado siguiendo desde antes de la Navidad pasada. Estoy particularmente orgulloso de un conjunto de tú y Tom Serman en una playa nudista en la isla de San Martín. Si esas fotos llegan a internet, lo poco de reputación que te queda se evaporará. ¿No te atreverías?, dijo ella. Pruébame, respondí. Salí entonces y me dirigí directamente a la oficina de Jack Anderson. Él me había estado esperando durante algún tiempo. Sentado en su oficina, dijo, sabes que ella va a pedir todo. Puede tenerlo todo, excepto el dinero de los huevos, pero quiero que se haga rápido. Obviamente, dije, ella no puede acceder al fondo de los huevos, es irrevocable y tomaste mi consejo sobre transferir tus ganancias financieras lentamente a lo largo del tiempo. Jack me dijo, bien, hagámoslo. Donna no estaba tan optimista. ¿Cómo puedes darle todo? Necesitas luchar contra esto. Te prestaré dinero para los abogados. Puedo tomar una segunda hipoteca sobre esta casa. No me importa un comino mi reputación, pero no te dejaré empobrecerte por mi culpa. Traje una botella de champán caro conmigo. Déjame servirte una copa de esto, probablemente lo necesitarás, dije. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina y se levantó para detenerme. No, exigió. Estoy embarazada y no podemos permitirlo. Es solo una copa, dije, empujándola suavemente para que se sentara de nuevo. Cuando la tuve sentada y con un poco de vino, ella vio que era una botella cara. Luego miró mi rostro con satisfacción y notó que tenía una carta bajo la manga. Era el dinero de los huevos. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.